Ok, amados hermanos, vamos hoy entonces. Estamos en la tercera clase y pues bueno, hoy vamos a hablar de Jesús y las parábolas. Y como es costumbre, ¿verdad? Que es parte también del ejercicio reflexivo que estamos haciendo. Sí, Daniel. Pastor, solo tenía una pequeña duda de la clase Sí. anterior que me desconecté antes de tiempo. Mm. No sé si será momento para consultarlo o después de la clase. Sí, veamos, sí, si quiere hágala. Sí, sí. Bueno, respecto a los evangelios, decía que los tres evangelios tomaron, o quizás algunos evangelios tomaron de Marcos para hacer sus Ujú, evangelios. ujú. Sí. Pero estaba viendo la fecha en que fue escrito y, por ejemplo, dice Marcos fue escrito entre el 65 y el 70. Ujú, Mateo fue escrito entre el 63 y el 66. ujú, Lucas entre el 60. ujú. No sé si son unas fechas más bien anteriores a las que fue escrito Marcos. Sí, esta es una buena observación, Daniel. Le comento que con el tema de las fechas, la verdad es que solo se manejan como temas de referencias para tomar en cuenta un lapso en cuanto a se dio la escritura. Las fechas nunca son exactas, ¿sí? Nunca son exactas. Y de hecho, Daniel, hay un serio debate en ese sentido, ¿verdad? Porque a veces dicen, con la data parece que no concuerdan algunas cosas. Incluso, no sé si yo les mencioné algo en la primera clase, lo que aquí tradicionalmente se enseña y se entiende, ¿verdad? Es que los escritores de los evangelios son los que llevan su nombre, por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero hay otra corriente que cuestiona precisamente lo que usted dice, que se llama la alta crítica. La alta crítica dice, bueno, ¿cómo podemos nosotros asegurar que Marcos fue primero por temas de fechas? ¿Cómo podemos asegurar eso? Y lo otro es, ¿cómo podemos asegurar que realmente Marcos fue el que escribió el Evangelio? Mateo fue el que escribió el Evangelio. La alta crítica dice, Daniel, que ninguno de ellos fue el que escribió esos evangelios, sino que fueron comunidades matianas, comunidades marcanas, comunidades juaninas, y cuestionan mucho eso. Y el punto es que cuestionan también el tema de las fechas, pero digamos que para efectos clase se entiende que el primer evangelio que se desarrolló, que se descubrió, que se escribió fue Marcos. Entonces, eso es lo que se entiende, eso es lo que se establece de manera básica. Vamos a decir, hay otros argumentos que ya son un poquito más complejos por el tema de que se establece de lo que es la arqueología bíblica, lo que encontraron también como prueba de que Marcos escribió primero, es que es el evangelio más corto. De hecho, hay partes en el libro de Marcos que nosotros tenemos que son agregados, que no aparecen en los originales. Y entre más corto, dice esto la arqueología bíblica y la papirología, los que saben de ese asunto, y entre más corto se encuentra un documento, está más apegado tal vez a los inicios, a algo más original, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se menciona. De hecho, Daniel, usted va a ver a otros autores que manejan otra fecha, porque es así, ¿ya? Pero digamos que para efectos de clase podemos manejar eso, ¿verdad? ¿Ok? Ya, Gracias, pastor. ya. Esa es una buena observación, Dani. Ok, bueno, vamos allá, hermanos. Por favor, con papel y lápiz para responder estas preguntitas que están por aquí. Acuérdense, hoy la clase es sobre Jesús y las parábolas. Me encanta a mí hablar de Jesús. No vamos a profundizar en todas las parábolas que hay porque son muchas pues obviamente ustedes tienen un libro de Frick, si no me equivoco, que se llama Las Parábolas de Jesús, con un enfoque para el día de hoy, se los recomiendo que lo lean. Creo que hay otro por ahí de Joaquín Jeremías y otros autores bien pesaditos que son bastante buenos. Vamos a darle respuesta a estas preguntas, ¿sí? En primer lugar, vamos a responder, ustedes van a escribir y me van a compartir, ¿qué tanto saben ustedes de la vida de Jesús? ¿Qué tanto sé de la vida de Jesús? Una pregunta personal, ¿ya? ¿Qué tanto sabe usted? Número dos, ¿qué es lo que más le llama la atención a usted de Jesús y por qué? ¿Ya? Sabe que a mí una de las cosas que me llama mucho la atención es cuando Jesús se enoja y saca a los mercaderes del templo. Diríamos en buen hondureño, Jesús se sobó, ¿sí? Diríamos en buen boricua,
Jesús se enfogonó, ¿ya? Yo no sé cómo dicen en México, en otros lugares, pero Jesús se enojó. Y usted dice, pero ¿cómo es posible que el maestro se enojó? Sí, él se enojó. Y a mí me llamó la atención. Es una historia que siempre me llamó la atención el saber por qué él se enojó, ¿verdad? Porque tenía un celo ahí. Pero usted tal vez de repente tiene una historia diferente, ¿ya? Otra situación. Número 3, ¿cuáles parábolas conoce? ¿Cuáles son las parábolas que conoce? ¿Cuáles son? Ya de todas las que hay por ahí, ¿cuáles parábolas conoce? Ahí se me fue un errorcito de dedo. ¿Cuáles parábolas son las que conoce? Número 4, ¿cuál de esas parábolas que usted conoce es la que más le gusta y por qué? Vamos a darle respuesta a esas 4 preguntas y pues vamos a dedicar unos minutos para compartir esas respuestas, ¿ya? Ok, vamos a dedicar unos 5 minutitos para aprovechar el tiempo ahí para darle respuesta a él. Ok, vamos a ver pues. ¿Hay alguien que ya haya dado respuesta a esas preguntas que nos quiera compartir? ¿Qué tanto sé de la vida de Jesús o qué tanto sabe usted? ¿Alguien que haya terminado o todavía no? Ok, ¿alguien terminó ya? Yo apenas las estoy copiando, disculpa, es que voy llegando a mi casa, pero ahorita. Perdón. Algo contesté, pastor. Ya, dele. No se preocupe, quémese. Ok, pues, ¿qué tanto sé de la vida de Jesús? Ajá. Que es nacido por obra y gracia del Espíritu Santo, que desde niño era sabio ante los maestros del templo, su bautismo en que se manifestó el Espíritu Santo, su tentación y padecer en el desierto y su muerte tan sacrificada por cada uno de nosotros. Y que vino a salvar lo que se había perdido, o sea, nosotros. Y muy agradecidos con ello. ¿Qué es lo que me llama más la atención de Jesús? Es la sabiduría y el discernimiento de las personas. Porque aunque las personas pensaban lo que iban a decir, el Señor conocía sus pensamientos y su corazón de cada uno. Las parábolas, la que ahora me recuerdo es la del sembrador, el hijo pródigo, la viuda y las del camino, se podría decir. Y la que me gusta es la del sembrador porque detalla que cuántas clases de cristianos existen, quienes lo siguen de lejos, quienes se pierden y quienes continúan perseverando en el camino. Eso es todo, pastor. Perfecto.
Muy bien, muy bien. Ok. Daniel, levantó la manito. Sí, pastor. Bueno, ¿qué tanto sé de Jesús? Pues bueno, sé que Jesús es Dios, que se hizo hombre cuando vino a la tierra, Ujú, que falleció en la cruz, que murió en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día y que ujú. vendrá por su iglesia. Ok. Ujú, Eh, ¿Qué es lo que más me llama la atención de Jesús? Pues cómo siendo Dios pudo hacerse hombre, ser y sentir como hombre, fue ujú, tentado y eh, podemos ver también cómo cuando Lázaro también sintió pesar y también lloró, ujú, cómo en la cruz del Calvario se llegó a sentir desamparado también y todo lo que llega a sentir un hombre. ¿Qué parábolas conozco? Pues el sembrador, el trigo y la cizaña, el buen samaritano, el hijo pródigo, la oveja perdida, el grano de la mostaza. ujú, ¿Cuál es de las parábolas es la que más me gusta? Bueno, pues igual que en la clase anterior sobre que dije ujú, sobre el hijo pródigo y ujú. hacer ese contraste que encuentro entre lo que es la parábola de eh, la dracma o la moneda perdida, Ok, ujú, la oveja perdida y el hijo pródigo. Me gusta hacer un contraste entre esas tres parábolas. ok. Muy bien, muy bien. Gracias, Daniel. Ok, ¿alguien más? Una persona más que quiera compartirnos sus respuestas. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vamos a ver. ¿Alguien más? Amén, pastor. Eh, díganos. ¿Qué tanto sé de la vida de Jesús? Pues él vino, nació, murió por nosotros, resucitó, vino a salvar y sanar a los enfermos. Empezó su ministerio a la edad de 33 años. Am, ¿Qué es lo que más me llama la atención de Jesús y por qué? Lo que me llama la atención de Jesús es su forma, su carácter, cómo él es, la compasión que él nos enseña y nos da, es lo que me llama la atención, aun cuando él estuvo en la tierra, aunque lo le pegaron y lo arrestaron y le dieron tantos golpes, aún así él enseñó esa compasión y es lo que me llama la atención. ¿Cuáles parábolas que conozco? En Sembrador, el hijo pródigo, trigo, la cizaña. Ujú. Am, ¿Cuál de las parábolas es la que más me gusta y por qué? La del hijo pródigo, porque yo identifico mucho en eso, porque yo era uno de los, pues se puede decir, uno de los hijos que no quería nada, ¿verdad?, que ver con Dios y aún así el Señor tuvo misericordia de mí. Ok, muy bien. Gracias, Jesús. Excelente. Bueno, eso significa que ustedes ya tienen bastante información sobre Jesús y sobre las parábolas. Ya eso es muy bien para que ustedes también vayan sumando un poco más en el tema del contenido que van teniendo. Ok, vamos a hablar de Jesús. El nombre de Jesús, algunos lo han traducido como Jehová salva, ¿sí? De tal forma que cada vez que nosotros encontramos el nombre de Jesús, significa Jehová salva. De hecho, había un teólogo católico que decía, cada vez que nosotros invocamos el nombre de Jesús, estamos diciendo Jehová salva como afirmación teológica o como petición. Jehová sálvanos, ¿ya? Sí, hermana Liliana, iba a decir algo. Active su audio. Ahí, hermano. Sí, pastor, es que me estaban preguntando, Paloma me preguntó que no podía entrar a la Ah, sí, clase. ya entró, sí, ya me mandó un mensajito, ya entró. Ok. Ya, ok. Entonces, hermanos, cuando uno habla, pronuncia el nombre de Jesús, pues obviamente tiene esa connotación teológica, ¿verdad? Y fíjense que es curioso, porque ustedes van a encontrar que cada vez que hay un nombre en la cultura hebrea, hay también implícita una misión, ¿verdad?
hay también implícito un propósito, ¿ya? Entonces, con Jesús es curioso porque miren ustedes, hay detallitos que nosotros encontramos en la Biblia. María recibe instrucción de cómo le van a poner a este niño. No fue algo que los padres se inventaron, sino porque Jesús era el que iba a salvarlos de sus pecados, ¿ya? Entonces es interesante cómo nosotros podemos ir viendo desde los evangelios, desde el inicio de la historia salvífica, en el plan soteriológico de parte de Dios para con la humanidad por medio de Jesús, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo? Es salvar. Y miren que yo les quiero presentar algo aquí. Miren esta imagen. ¿Qué les parece a ustedes ese Jesucito? Cuéntenme, ¿qué les parece esa imagen de Jesús? ¿Cómo lo ven ustedes? Triste. ¿Perdón? Triste, pastor, lo veo triste. Ok. Mire que los relatos, las imágenes, bueno, incluso los relatos también, que nosotros hemos heredado desde la tradición de Jesús, es un Jesús así. Un Jesús bien peinadito, un Jesús con ojitos claros. Por ahí hay una canción que yo no sé si en sus países la cantan, al menos yo la recuerdo cuando iba a la iglesia y decían que el rubio de Galilea, decían que Jesús era rubio, ojos azules, casi lo ponían como europeo, casi como americano. Y esa es la imagen que a nosotros nos viene cuando se habla de Jesús. La mayoría de las películas lo dibujan bien particular, ¿verdad? Pero fíjense que con todo lo que es las investigaciones se pudo descubrir y elaborar algunos retratos, obviamente no son 100% exactos, pero descubrieron que Jesús no era ni rubio, ni mucho menos ojos azules, ¿sí? Y de algunos por ahí se atrevieron a dar un boceto de cómo era Jesús tal vez físicamente. Y descubrieron que esta imagen, déjenme ver si muevo esto aquí, este rostro, esta imagen a mi derecha, tal vez a su izquierda de su pantalla, es más parecido a cómo era Jesús físicamente, ¿sí? Por el tema de la cultura, por el tema del trabajo a que él se dedicaba. No era ningún rubio de Galilea, no era nadie tan, por así decirlo, como actor de Hollywood, como lo presentan hoy en día, o tal vez en las películas tradicionales, sino que era una persona, algunos escritores lo describen como alguien prieto, ¿sí? Trigueño, de tez trigueña, obviamente la barba siempre es un símbolo de respeto, allá cabello largo, y ese retrato que ustedes tienen ahí es el que en teoría se asemeja más a cómo era Jesús físicamente. Y de manera introductoria, pues vamos a decir que la historia definitivamente ha tenido un impacto muy poderoso con la historia y la vida de Jesús, a tal punto que muchos han analizado a Jesús como pedagogo, a Jesús como psicólogo, bueno, como terapeuta en realidad, a Jesús como subversivo, a Jesús como una persona dócil, a Jesús como un revolucionario, a Jesús como un buen hijo, a Jesús como Dios, a Jesús como hombre, y hay una cantidad de cosas que nosotros podemos encontrar que se ha dicho, que se ha escrito, que se ha debatido, que se ha cuestionado sobre Jesús. De hecho, uno de los debates bastante en boga es sobre lo que es el Jesús histórico y el Jesús bíblico en el tema de su divinidad. Y aquí yo quiero ir elaborando estas cosas. En el caso del personaje histórico, es decir, Jesús, el ser humano, él fue definitivamente creado, ¿sí? El humano, el Jesús histórico, ¿sí? El Cristo no pudo haber sido creado porque era Dios. Y en teología, tradicionalmente se habla de la unión de esas dos naturalezas. Una, la naturaleza humana con la naturaleza divina, lo que se llama en teología clásica la unión hipostática. Ahora, ese argumento, usted necesita saber esto. Ese argumento tiene serios cuestionamientos porque cuando se elaboran porcentajes es que tuvo que haber existido una forma para medir, ¿ya? Schaeffer, que es uno de los que habla de la teología clásica, que se cita mucho, habla de que Jesús era 100% hombre y 100% Dios, pero el tema es quién midió esos porcentajes, qué instrumento utilizar. Ya vamos a decirlo de manera más seria, es mejor
o es más correcto, vamos a decirlo incluso desde la academia, desde algo más objetivo, más real, que Jesús tenía las dos naturalezas. Eso es más adecuado, eso es más asertivo, eso es lo correcto. No sabemos cuánto era de porcentaje, porque mire, si usted dice que, si sostenemos la teoría de Schaeffer, y esa teoría clásica de la teología, que Jesús era 100% Dios, hay atributos que se ven limitados, como por ejemplo, Jesús no podía estar al mismo tiempo en todo lugar, ¿sí? Porque él no era omnipresente. Él, si usted se fija desde la historia, hizo su ministerio en una zona geográfica, pero él no estaba en todos los lugares. Entonces, esa teoría es bastante clásica y bastante cuestionada en este sentido, porque algunos atributos no estaban en todo su esplendor. Yo no sé si usted se ha fijado en algunos textos de los evangelios, cuando a Jesús le preguntan algunas cosas, él dice, eso solo lo sabe mi Padre, ¿ya? Eso solo mi Padre que está en los cielos sabe los tiempos, sabe las razones, sabe cuándo va a suceder eso, ¿ya? Tenía un profesor en Puerto Rico que decía, y me gustó la explicación de este profesor, él decía, cuando Jesús actuaba de manera milagrosa y sobrenatural, ahí lo que representaba era su naturaleza divina. Cuando él dormía, él comía, él se cansaba, el episodio que menciona Daniel, que Jesús lloró cuando se murió su amigo Lázaro, que ese es el verso más corto de la Biblia, Jesús lloró, si no me equivoco, está en Juan, ese es el verso más corto, ¿sí?, del Nuevo Testamento, y algunos dicen de toda la Biblia. Entonces decía este profesor, cuando Jesús actuaba de manera sobrenatural, cuando Jesús sanaba, cuando Jesús sabía lo que había en el interior del ser humano, cuando sanaba, cuando resucitaba a los muertos, actuaba ahí su naturaleza divina. Pero cuando él dormía, comía, se cansaba, lloraba, actuaba su naturaleza humana. Curioso, porque también hay otros argumentos que nos hacen pensar, porque la Biblia también nos dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Hay teólogos y hay escritores, hay pensadores que dicen, si Jesús fue tentado en todo es porque tenía la naturaleza pecaminosa del ser humano, porque solo los que tenemos la naturaleza pecaminosa es que podemos ser tentados, si no, no tiene chiste, ¿sí? Y eso es un debate, y hay algunos que dicen, sí, tenía la naturaleza pecaminosa humana, pero no heredó el pecado, como fue imputado desde el inicio, que es la teoría de la caída, en la que Charles Ryrie habla en su teología básica, como ese pecado heredado. Y ahí hay un montón de debate. Y yo solo le digo esto porque el personaje de Jesús es muy, muy, muy importante y muy interesante, porque han habido una cantidad de argumentos, han habido una cantidad de reflexiones. De hecho, le voy a decir, incluso hay escritores, pensadores, de hecho, por ahí hay un evangelio apócrifo que aparentemente sostiene que Jesús estuvo casado, ¿sí? Que Jesús tuvo esposa. Por ahí hay otros que dicen Jesús era homosexual, porque hay un relato medio extraño ahí de un joven que andaba con una como cobija o toalla y después se fue y salió desnudo. Se han dicho una cantidad de cosas de Jesús, ¿sí? Otros dicen Jesús porque no se casó. O sea, miren, el abanico es tan amplio que no tendría tiempo yo para poder mencionarles todas las cosas, al menos las que yo sé, las que he investigado, que se han dicho sobre Jesús, pero se han dicho muchas cosas. Por ahí otro escritor también escribe un libro que dice, si Jesús fuera alcalde, llevándolo al campo político, ¿sí? Otros ven a Jesús como un modelo en cuanto a ir en contra de aquellos poderes fácticos, dicen algunos, ¿verdad?, sobre el tema de lo que es la política. Y bueno, ahí usted va a encontrar un montón de cosas. Lo que sí es cierto es que el personaje de Jesús, lo que es su nacimiento, como dijo por ahí la hermana Patricia, si no me equivoco, el relato de su nacimiento, el relato de su vida, el relato de su muerte y el relato de su resurrección se han convertido en una parte fundamental de la fe cristiana y ha sido objeto de estudio durante muchos siglos, ¿sí? Hay un escritor que no es cristiano que tiene mi respeto, porque él no es cristiano, él es un historiador, es el famoso Antonio Piñero.
Y él dice, bueno, de hecho hay gente que incluso cuestiona si Jesús existió o no. Y fíjense que es curioso porque los mismos cristianos sostenemos las fuentes que van como acorde a nuestra fe. Por ejemplo, Flavio Josefo habla de un tal Jesús, habla de algunas cosas. Hay otras fuentes por ahí en la historia de la guerra de los judíos y todas esas cosas. Pero fíjense que Antonio Piñero no es cristiano y él dice, no podemos negar la existencia humana de Jesús. El Jesús histórico existió. Y la prueba irrefutable que este historiador, filósofo, maestro, docente, doctor en la Universidad Complutense de Madrid dice, es imposible, es absolutamente absurdo, dice él, negar la existencia histórica de Jesús. Y el del argumento, y dice por qué. Nunca un pueblo judío, conociéndolo como se le conoce desde la historia, iba a ser tan atrevido de poder sacrificar sus vidas, de poder provocar un cambio en el tema de la teología de su tiempo, en los paradigmas. No podría un pueblo judío entero sostener la verdad de Jesús como personaje histórico existente si realmente fuera una novela. ¿Sí? Es imposible que todo un pueblo, que toda una nación entendiera el mensaje que los apóstoles, que los mártires proclamaron sobre el Mesías, porque este pueblo era bien consciente de su teología. Y lo otro que dice Antonio Piñero, el tema de la resurrección, algunos creen que es un mito también, ¿ya? Algunos han dicho que le dieron droga en el caso de las mandrágoras, que era un tipo de hierba o pócimas. Algunos dicen, bueno, lo que le dieron a él cuando tenía sed fue vinagre con otra cosa, pero también ahí va un tema anestésico. Otros dicen que fue una visión, otros dicen que Jesús se bajó de la cruz, otros dicen que los apóstoles robaron su cuerpo, otros dicen que la historia que dijeron las mujeres cuando fueron al sepulcro fue un invento, y ahí la historia una vez más dice, mucho menos una historia se iba a sostener en el tiempo cuando era proclamada por las mujeres, ¿sí? Si no era cierto. Entonces, si usted se fija, el personaje de Jesús es muy, pero muy poderoso. De hecho, le recomiendo, si yo tengo un par de libros de Antonio Piñero, se los puedo enviar, son libros bastante gruesos en cuanto al volumen. Y hay una película bastante antigua que se llama La Última Tentación de Cristo. Mire que esta película es de origen gnóstico, es decir, el gnosticismo es como que creen que se necesita cierto tipo de iluminación para conocer la verdad, ¿sí? Esta película fue muy, pero muy cuestionada y en su momento fue censurada por la tradición católica, porque lo curioso de esta película es que Jesús, escúcheme bien, hermana Liliana, Jesús se baja de la cruz, hermana Patricia. En la película Jesús le dice a su padre, no, yo ya no quiero morir en la cruz, la gente no se lo merece, tengo miedo, me bajo de la cruz. Y él se baja de la cruz en la película. Y mire, para temas de ejercicios académicos y reflexivos, la película presenta un argumento, obviamente que no es cierto, pero interesante, ¿ya? Y más adelante en la película, no le voy a spoilear mucho, como dicen, o le voy a dar todo lo que enseña la película. Jesús tiene un hijo, ¿ya? De María Magdalena, pero María Magdalena se muere y el hijo también, o el hijo creo que es el que se muere. El punto es que en esa película, con los años, él se encuentra a Pablo predicando del mismo Jesús. Y el mismo Jesús le dice, mira Pablo, ¿qué rayos tú estás predicando si lo que tú dices es un embuste? Yo no morí de la cruz, yo me bajé, aquí estoy, ¿sí? Y hay una trama bien interesante, eso usted la puede encontrar en YouTube, bien interesante. El tema es que usted lo va a ver más adelante, pero se lo adelanto, valga la redundancia. En esa película Jesús se baja de la cruz porque el diablo lo tentó, ¿sí? Se le presenta en forma de ángel, ¿ya? Y el ángel, que es el mismo diablo disfrazado, le dice, mira Jesús, tranquilo, no te preocupes, yo vengo de parte del Padre y él no está enojado contigo. Yo le estoy haciendo una paráfrasis rapidísima. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que hay muchas cosas con las cuales
la idea de Jesús, el concepto de Jesús, el personaje de Jesús. Usted lo va a escuchar de muchas maneras, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Y lo otro que le quiero mencionar, históricamente, yo le pregunto a usted, ¿cómo presentan a ese Jesús crucificado en sus últimos momentos en la cruz? ¿Cómo lo presentan? Lo que lo han visto en películas, en imágenes, en obras de arte, ¿cómo lo presentan? ¿Cómo lo han visto ustedes? Les pregunto, ¿alguna vez ustedes vio alguna imagen de Jesús? Ya sea pintura, perdón, ya sea escultura, ya sea película, a un Jesús desnudo, totalmente desnudo. ¿Lo han visto alguna vez así? No. No, pues, No hay ninguno. Y Jesús en la cruz estuvo desnudo totalmente. Él se veía sus partes íntimas. Y usted me dice, pastor, ¿dónde saca eso? Busque en las diferentes fuentes históricas cómo era el sacrificio, cómo era el castigo, perdón, para los que morían en una cruz. Era la muerte más humillante. ¿Sí? Era lo peor. Y los crucificaban desnudos. Sus partes íntimas las podía ver la gente que pasaba por ahí. Ese era el castigo más cruel. ¿Sí? Entonces, la literatura nos ha ayudado, el arte nos ha ayudado, pero no le hace justicia. Incluso algunos sostienen que su rostro, obviamente, el tema de la barba, su cara estaba desfigurada y no pueden plasmar lo que tal vez realmente sucedió, sino que de la manera que lo pintan, que hacen las esculturas, se asemeja un poco al sufrimiento. Y usted puede buscar todo lo que significa el hecho que saliera sangre y agua, es porque se le explotó el corazón, el tema de el estrés, la ansiedad que él presentó cuando estaba en Getsemaní, el tema de la sed, y hay un montón de cosas, como le menciono, que usted puede averiguar sobre la persona de Jesús, pero es algo que nos apasiona realmente. ¿Y por qué es importante también? Porque sin Jesús no existiría lo que hoy nosotros llamamos cristianismo, ¿sí? De hecho, usted recuerda que al inicio, usted lo va a encontrar, si no me equivoco, en el libro de los Hechos, a los cristianos no se les llamaba cristianos, se les llamaba los del camino. En un lugar por ahí, si no me equivoco, fue que empezó a ser cristianos, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros partamos de esa idea también, porque Cristo, Jesús es el personaje central de nuestra fe. Nuestra fe, hermanos, es cristiana porque es una fe en Cristo. Creo que alguien tiene abierto su micrófono para que lo cierre. Nuestra fe es cristiana porque es fe en Cristo, ¿sí? Así de sencillo, ¿ya? De hecho, hay algunos nombres, Cristino o Cristina, significa seguidora de Cristo, seguidor de Cristo, ¿ya? Entonces, mire qué interesante toda esa influencia. Ok, vamos un poquito más allá. Ahora, es importante que nosotros partamos también, después de ver esa introducción, que comprendamos que lo que marca algo histórico también es la llegada del Salvador al mundo, como alguien decía por ahí. El Hijo de Dios, escuche el término que voy a utilizar, el Hijo de Dios, Cristo, se encarnó. Ojo, no estoy diciendo se reencarnó, que esa es otra cosa, por favor. No vaya a decirle usted al pastor Martín, mire que el pastor Gerardo nos enseñó que Cristo reencarnó. No. Reencarnar es otra cosa. Encarnarse es diferente. Cuando yo digo encarnarse es que el verbo, como lo dice la misma palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿sí? Ese Cristo en su divinidad se encarnó, ¿sí? Y mire qué interesante, habitó entre nosotros. Y por eso usted ve lo que la palabra dice, que de tal manera amó Dios al mundo, y usted conoce el famoso Juan 3:16, que envió a su hijo, y usted conoce lo que dice ese texto. Ahora, ese acontecimiento es central, es importante en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque si usted se fija, la división, la nomenclatura hoy para cristianos, no cristianos, adventistas, ateos, no ateos, se partió la historia de Dios hasta el punto que desde la nomenclatura
en el tema histórico, hay un antes y un después de Cristo. Se le atribuye a un personaje que se llamaba Dionisio, exiguo el enano, le decía, ¿sí? Que realizó esa nomenclatura. Y si usted se fija, eso es lo que se maneja hoy en temas históricos, antes de Cristo y después de Cristo. ¿Qué influencia la de Jesús en este tema histórico? Y el hecho de que el Salvador viniera al mundo, que Jesús, que Cristo estuviera en el mundo, habitar entre nosotros, fue algo que definitivamente impactó a aquella región, pero también impactó al mundo, porque usted ya se va a dar cuenta más adelante que habían otras regiones que no eran netamente judías, sino en el caso de Persia, que tenían cierto tipo de literatura y sabían de un supuesto Mesías que en su momento iba a llegar, ¿sí? Esas profecías de que iba a haber un Salvador, que iba a nacer alguien de una doncella, es la palabra correcta, no de una virgen, sino de una doncella, era una profecía que se venía repitiendo, ¿verdad? Con el tiempo, y el pueblo tenía mucha expectativa con eso. Desde el Génesis se muestra, dicen algunos teólogos, desde ese evento del castigo de la serpiente en el paraíso. Ustedes recuerdan que hay una historia ahí de Adán y Eva con la serpiente, donde hay una sentencia. Algunos dicen, desde ahí es donde aparece el evangelio. Digamos que a nivel teológico lo podríamos sostener, a nivel exegético, pues eso tiene otro tipo de análisis, otro estudio. Pero es importante esa verdad central. También en aquel tiempo, pues se esperaba de un Salvador. El pueblo de Israel, el pueblo judío, esperaba ansiosamente a un Mesías, esperaba a un Salvador, porque acuérdense que en esa época el pueblo judío era, digamos que no esclavo, pero fue conquistado por los romanos, y los romanos pues explotaron mucho al pueblo, el tema de los excesos de impuestos, un montón de cosas que están ahí en la historia. Y pues en ese sentido el Imperio Romano también hay otros escritores que dicen se relacionaron con esa profecía, ¿ya? De hecho, por eso usted ve que uno de los reyes, ¿verdad? Herodes, que era un rey, se inquieta porque hay una visita ahí de unos magos que lo van a ver más adelante y le dicen, mire, venimos a buscar y rendirle homenaje al rey, y Herodes se inquieta, ¿ya? Entonces, había gente dentro del pueblo que esperaba el cumplimiento de esa profecía del nacimiento de un Mesías para que libertara al pueblo. Pero habían otros que se inquietaban por razones políticas. De hecho, si no me equivoco, Antonio Piñero dice lo siguiente: aunque a los cristianos no nos guste, tenemos que entender que la muerte, la crucifixión de Cristo fue por temas políticos, ¿sí? No fue por temas religiosos, que los religiosos metieron su mano ahí es otros 20 para el peso, como dicen de país. Tuvieron influencia, pero a Cristo, a Jesús lo matan más por temas políticos, porque acuérdense, se creía que él era el rey de el Mesías, el rey de los judíos, ¿sí? Entonces, eso como que era una pugna. Y el Imperio Romano, pues obviamente, no quería compartir su reino, no quería compartir su poder, y les recomiendo una serie que se llama The Chosen, Los Escogidos. Es una serie que ahorita le ha dado la vuelta a muchos lugares, donde presenta a un Jesús con otra óptica muy interesante. Y fíjense que es curioso, porque dentro de ese grupo, y creo que yo lo mencioné la vez pasada, o lo podemos ver un poquito más adelante, dentro de ese mismo grupo Jesús tenía a Mateo, que era cobrador de impuestos, y era visto como un traidor, ¿sí? Y mire qué curioso, en su momento Jesús llama a Mateo considerado un traidor, pero cuando Mateo sigue a Jesús, el Imperio Romano lo considera traidor a él, porque se fue con los judíos, ¿ya? Y le recomiendo que vea la serie y vea un poquito más. Pero ese era un evento muy importante, la llegada del Salvador al mundo. ¿Se acuerda lo que yo le explicaba? Por eso los escritos empiezan con el Evangelio, la buena nueva. La buena noticia es que el Hijo de Dios, que el Mesías, que el Salvador, que las profecías que se vinieron declarando, proclamando, esperando, han llegado a su cumplimiento. Era una gran expectativa, ¿sí? Entonces, podemos partir con eso en lo que nosotros necesitamos tomar en cuenta. Ahora, dentro de esa llegada,
hay unos personajes bien interesantes que nosotros debemos de tomar en cuenta de una manera reflexiva. Y mire qué interesante lo que le voy a decir. Ya desde el punto de vista teológico, incluso importante, vamos a decir, que Dios respetó los propios medios que Él creó y utilizó para traer a Jesús al mundo. Jesús nace en un contexto familiar, ¿sí? Él nace en una familia. Si bien es cierto, Dios tenía toda la capacidad para que Jesús apareciera ya adulto, por allá, así como lo hizo con Adán, ¿verdad? Si ustedes se fijan, ¿dónde estuvo la niñez de Adán si tomamos ese relato? Hay una literatura apócrifa que habla del diario de Adán, el libro primero y segundo de las crónicas de Adán y Eva, se llaman los libros, son libros apócrifos. Pero Dios lo pudo haber hecho así, Jesús apareció por allá. Pero no, en el Nuevo Testamento Dios respeta el sistema familiar. Y desde ahí ya la Biblia, el Nuevo Testamento nos está dando un mensaje de que la familia es importante, de que ese núcleo social es importante, porque Jesús tuvo que nacer bajo ese parámetro, a tal punto que Jesús necesitaba tener una madre y necesitaba tener también un padre terrenal. Y aparece esas figuras a las cuales nosotros a veces nos da como un poquito como de picor, de alergia, voy a decir, cuando hablamos, cuando escuchamos de ellos o de ellas, pero es importante que nosotros lo reflexionemos. Y aparece esa primera imagen o ese primer personaje que fue María, ¿ya? María, la madre de Jesús. Y mire cómo lo estoy diciendo. María era la madre de Jesús. María en la Biblia nunca se sostiene como la madre de Dios. María era la mamá de Jesús. Lo voy a decir en buen boricua. Ella fue la que lo parió, pues. Ella fue la que le dio a luz, ¿ya? Todavía no se sabe, porque eso es un misterio, cómo se formó Jesús en el vientre de María. No se sabe. Algunos dicen, pero es que se necesitaba un óvulo y un espermatozoide. Bueno, es lo que dice la biología. Pero Dios sobrenatural, ese es parte del misterio y del milagro. Creó todo ese cuerpo, creó todo ese feto, creó toda esa forma de vida que era Jesús en el vientre de María. ¿Ya? La doctrina de que María es la madre de Dios se llama la Teotokos, que es una doctrina tradicional católica que dice María, la madre de Dios. No, María bíblicamente nunca se ve como la madre de Dios, sino como la madre de Jesús, la madre biológica. Ahora, ¿por qué es interesante que nosotros tomemos en cuenta el caso de María? Bueno, porque es una persona importante en la historia de Jesús. Es un personaje que nos debe de ayudar a entender algunas cosas. Hay personajes que son interesantes. Y mire que según la tradición, yo creo que yo se lo he dicho en algunos momentos, según la tradición, María andaba alrededor de los 14 a los 16 años cuando se le aparece el ángel. ¿Ya? Eso es lo que dice la historia. María, y fíjense que es curioso porque en el Antiguo Testamento hay una forma, y si no me acuerdo exactamente cuál es el nombre, pero había fórmulas que a la mujer cuando había adulterado, había fallado a Dios, le daban un tipo de brebaje. Y lo curioso es cuando la acusaban de infidelidad, ya me acordé. Y si la acusaban de infidelidad, le daban un tipo de brebaje, un tipo de veneno, lo vamos a decir. Y si la mujer se moría es porque era culpable. Pero si no se moría es porque era mentira la acusación que le estaban haciendo sobre el tema de la infidelidad. Curiosamente, a quien se le hacía este tipo de ritual era la mujer, no al hombre. ¿Ya? Y lo vamos a decir así. Una cultura bastante machista, ¿verdad? En la Biblia hay una cultura machista, ¿ya? Entonces, es importante que nosotros veamos ese contexto cultural con María y se cree, de hecho, hay otro autor que dice que andaba entre los 15 años, entre los 12, los 13. Volvemos al punto que hablábamos con Daniel. No se sabe exactamente cuántos años eran los que tenía, pero esa es la tradición. En el caso de José, dicen algunos que tenía entre 18 a 20 años. Hay otros autores que dicen que José andaba por los 40 años. ¿Sí? De hecho, a los 40 años
todavía se consideraba joven alguien. Aun cuando Pablo le escribe a Timoteo, ¿verdad? Que nadie tenga en poco tu juventud, se cree que Timoteo en esa época tenía entre 30, 35 hasta 40 años, porque se veía como una tipo de juventud. Y pues en ese caso, está ahí María, llega acontece el momento que se le anuncia que Jesús va a nacer por parte del ángel. Es importante tener eso en cuenta. Ahora, no hay un dato exacto, y si ustedes lo encuentran, denme luz a mí, pero la Biblia no dice exactamente, no precisa a la edad que murió María, ¿sí? No dice a qué edad murió, no se conoce con certeza la edad, la Biblia no proporciona ningún detalle, incluso los que han abordado sobre su muerte, no hay un solo consenso, porque algunos historiadores dicen sí, como todo ser humano murió, pero hay otros que dicen que no saben qué pasó, y surge la famosa doctrina de lo que es la asunción de María, perdón, ¿sí? Es decir, que ella subió a los cielos, ¿ya? Ella fue ascendida, la asunción que se le llama, ¿sí? Esas son algunas de las tradiciones que se habla, pero la Biblia no nos dice nada de eso. No establece nada en el sentido de cuándo murió, cómo murió, cuál fue la fecha, ¿ya? Aparece otro personaje que es importante que nosotros tomemos en cuenta, y este es José, el padre de Jesús. Y mire cómo voy elaborando con el tema de Jesús. Yo le pregunto, ¿de quién usted encuentra más referencia en los evangelios? ¿De María como la madre de Jesús o de José como el padre de Jesús? ¿De quién usted encuentra más referencia? De María. De María. María. De María. ¿Y usted se ha preguntado por qué? Porque Porque acompaña a Jesús en toda su vida y hasta su muerte, y a su papá, pues nadie sabe qué pasó con él, o sea, es una incógnita. Solo se nombra nomás cuando se dio el suceso de la visita del Espíritu Santo hacia María. Ok, sí, hay varias teorías. Sí. Quizás porque José no era en sí el padre biológico de Jesús. Sí, eso es un buen punto también, sí. Es un buen punto, Eleno. Ahora, se han dicho muchas cosas, ¿verdad? Ahora, la misma Biblia no nos afirma qué pasó con él, ¿sí? No se sabe. Lo que dicen algunas tradiciones es que él murió joven, él se enfermó. De hecho, hay un evangelio de José el carpintero. Es un evangelio apócrifo, ¿sí? Hay un tipo de literatura que habla de José. Ya, ahorita yo estoy dando una clase de literatura apócrifa en la Biblia, ¿ya? Entonces, ahí habla de algunas cosas, que él se enfermó, pero como era un hombre justo, Dios también le iba a dar un lugar especial en el cielo, me parece. Lo que sí es cierto es que la Biblia no establece muchos datos sobre José. Se cree que murió joven, se cree que también desde el punto de vista teológico, escritural, literario, lo que quieren los autores es relacionar más a Jesús como hijo de Dios y no como hijo de José, que tiene sentido lo que dice Elena, ¿ya? Lo que se quiere transmitir, el tema es Jesús como hijo de Dios. El problema tanto no era Jesús hijo de María, ¿ya? Sino Jesús hijo de Dios. Entonces, hay algunos estudiosos que han dicho, ya desde la escritura de los evangelios se nota la intención de por qué José desaparece de la escena, por qué no se le relaciona mucho con Jesús, porque lo que se quería afirmar, lo que se quería comprobar es que Jesús era hijo de Dios. Mire qué interesante ese tema. Pero José estuvo dentro de ese punto en el cual pues tenía que obviamente hacer un trabajo de padre, obviamente corregir a Jesús, y hay un par de cosas ahí bien interesantes. Ahora, en el punto que nosotros vemos de María como madre de Jesús, de José como padre de Jesús, hay otras cosas que tampoco la Biblia habla mucho, es de la infancia de Jesús. Ya ustedes van a ver lo poco que habla, si hay información,
pero no tanta, tal vez no tan abundante como hay otros también evangelios de la infancia de Jesús. Hay otros evangelios que narran un poco cómo pudo haber sido la infancia de Jesús, ¿sí? Pero como no es el tema de la clase, pues no vamos a profundizar en ese tipo de literatura. Ok, analicemos un poco el tema del matrimonio en el tiempo de Jesús, porque hay una figura bien curiosa, porque en este caso, si usted se fija, hay una etapa donde José no quería casarse con María, ¿ya? Y él quería mantener las cosas en secreto. De hecho, en los comentarios contextuales, culturales, él quería mantenerla en secreto porque él sabía que la tradición era que María podría morir apedreada, ¿sí? Y obviamente también iba a ser una vergüenza. En los tiempos de Jesús, el matrimonio no se, bueno, y de hecho en esas culturas no se maneja ni se manejaba como lo entendemos nosotros. Hay varios escritores que hablan de estas etapas. Algunos hablan de 3, como William Barclay. Hay otros que hablan de 5, pero vamos a dejarlo de una manera estándar. Vamos a hablar y ver cuáles eran las etapas. La primera etapa era la etapa de compromiso. Cuando hablamos de la etapa de compromiso, es una etapa antes del matrimonio como tal. Se celebraba un compromiso formal entre el hombre y la mujer. Se consideraba un acuerdo legal, es decir, bueno, nos vamos a casar, nos prometemos esto, lo otro. Es como un poco de ponerse de acuerdo. El novio tenía que entregar una dote o pago a la familia de la novia, ¿verdad? Se tenía que pagar como una forma de demostrar que sí estaba dispuesto a casarse con esa persona y tenía la capacidad de mantener a su esposa y su propia familia, ¿sí? Mire, el compromiso, primera etapa. Número 2, está lo que llaman algunos escritores el betrotal, ¿sí? El betrotal o erusín, dicen algunos otros escritores. Esta era cuando el compromiso ya se volvía mucho más serio. Era algo mucho más formal. ¿Por qué? Porque se hacía una ceremonia, un acto que era similar tal vez en nuestro contexto a un matrimonio civil, vamos a decir, ¿ya? Y durante esa ceremonia, el novio le entregaba un anillo a la novia como símbolo de su compromiso, ¿ya? En esta etapa. Se leía un contrato, ya con las obligaciones, las responsabilidades, todo lo que se esperaba el uno del otro, y a partir de ese momento la pareja socialmente ya estaba comprometida oficialmente, ¿sí? Ya socialmente se decía, bueno, ellos van a contraer matrimonio, se van a casar, van para eso, ¿ya? No vivían juntos todavía, no cohabitaban, no tenían relaciones sexuales todavía, no en ese punto. Y viene la etapa número 3, que es la etapa de la preparación. En la etapa de la preparación, este era un periodo donde los novios empezaban a planificar la boda. La novia solía prepararse para ese matrimonio, buscar el hogar. El novio se dedicaba a ganar dinero para sostener a su futura familia, se dedicaba a los preparativos económicos y a organizar la celebración, la fiesta en sí, ¿sí? Viene la cuarta etapa, que es la etapa de la boda. Aquí, en ese sentido, cuando hablamos en esta etapa, la boda pues solía darse en una semana, ¿sí? Esas bodas duraban una semana, es decir, la celebración duraba una semana y se celebraba en la casa del novio o en un lugar donde ellos hubieran solicitado para celebrar ese banquete. Una de las cosas que sucedía durante la ceremonia es que intercambiaban los votos, ¿sí? Se prometían amor, se prometían respeto y había una copa que se llamaba la copa de la bendición. Ellos bebían esa copa de la bendición. Los invitados disfrutaban de la comida, disfrutaban de la música, vamos a decirlo así, disfrutaban de las bebidas, de diferentes rituales y diferentes bailes, ¿ya? Y la última etapa, que es la etapa de la consumación. ¿Qué significaba esta etapa de la consumación? Ya después de todo este relajo, vamos a decirlo, del compromiso, el betrotal, la preparación y la boda, venía la etapa de la consumación. Esta se daba después de la boda. La pareja ya había llegado a la última etapa para consumar su amor, consumar su unión. En esta etapa es donde los
nuevos esposos, las nuevas esposas, la pareja podía tener intimidad sexual por primera vez. ¿Sí? Hasta aquí es donde empieza a tener intimidad la pareja. Ahora, la pregunta del millón, como dicen en mi país, la pregunta del chavito prieto, como dicen en Puerto Rico, ¿en cuál de estas etapas creen ustedes que estaba José y María? Cuando aparece el momento de la anunciación y de que María está embarazada. ¿Creen ustedes? Compromiso, pastor. Excelente, correcto. Excelente, Eleno. En esa etapa de compromiso, aquí es donde alguien podía darle carta de divorcio sin haber llegado aquí. ¿Sí? Cuando estaba aquí, cuando esto iba pasando, se consideraba una deshonra. Y es más, si la novia estaba embarazada, se hubiera descubierto que era infiel, el papá de la novia tenía que pagarle el doble de la dote por la ofensa recibida al hombre. Entonces, cuando la Biblia habla de la carta de divorcio, es aquí donde, como dice Eleno, ahí es donde se puede retirar todo este proceso. No hay ninguna de ellas. Entonces, por eso usted se da cuenta que antes de que ellos estén casados, pues había una carta de divorcio, había una solicitud de divorcio, pero es por este tipo de contexto, ¿ya? Entonces, es importante que nosotros vayamos entendiendo eso en este sentido, ¿ya? Ahora, hay otras cosas que es importante que nosotros tomemos en cuenta en toda esta relación a lo que estamos viendo a Jesús, porque hay otros personajes, no los vamos a ver todos, solo algunos, ¿verdad? Ya vimos a María, ya vimos a José, ya vimos lo que eran las bodas, pero existen los famosos magos. ¿Quiénes eran esos famosos magos? Yo les pregunto, ¿quiénes eran esos magos, creen ustedes? ¿Será que eran magos de verdad, así como entendemos nosotros hoy? Eran astrólogos, ¿no, pastor? Mire qué interesante lo que dice Eleno. Eleno dice que eran astrólogos. ¿Alguien dice algo más? Eran sabios, pastor. ¿Perdón? Sabios. Eran sabios, ¿ya? En este punto es importante hacer esa diferencia. No eran astrólogos, porque ellos no adoraban los astros, pero es más adecuado decir que eran astrónomos. Astrónomos o la astronomía es el estudio de los astros, ¿sí? Y va también en esa línea, como dice el hermano, que eran sabios. Pero fíjense, la palabra correcta que aparece en el griego es magoi, ¿sí? Magoi, así como magi, pero magoi. Y quiere decir que eran personas muy intelectuales, eran personas que se dedicaban al estudio de los astros porque había una tradición que decía lo siguiente: cada vez que hay un elemento, un fenómeno luminoso en el cielo, es porque algo sobrenatural va a pasar en beneficio de los seres humanos, ¿sí? ¿Ya? Y había una tradición en ese tiempo. Ahora, estos magos eran sabios, sí lo podemos decir, eran astrónomos en algún sentido, de estudiar los astros, de conocer algunas cosas en cuanto a los astros. Y en Mateo capítulo 2, versículo 2, habla de qué fueron a hacer estos magos. Mire que ellos fueron a adorar a Jesús, ¿ya? A un niño Jesús. Y ojo, fueron a rendirle adoración. Ahora, cuando nosotros vemos el texto y estos personajes, tenemos que nosotros tomar en cuenta algo muy importante. Y es que, como yo les mencionaba, ese tipo de información no era típica de los judíos, sino que era un poco más del oriente, especialmente en lo que se llamaba en la cultura persa magos, pero ya vimos que eran sabios, bueno, digamos que astrónomos lo podemos decir, pero eran personas dedicadas al estudio de los astros y acostumbrados a buscar en el firmamento señales y acontecimientos importantes. Porque usted recuerda que eso fue lo que menciona el texto. Dicen algunos historiadores, bueno, le voy a preguntar, ¿cuánto cree usted que les llevó a los magos, a los sabios, ver esa estrella, seguirla y llegar al lugar del nacimiento de Jesús? ¿Cuánto tiempo cree usted que les llevó? Lo que ha escuchado usted, ¿cuánto tiempo? Algunos dicen que fueron meses, ¿ya? Yo creo que años, pastor. Hay otros que dicen que fue un año, a unos dicen que fue 6 meses, otros que fueron 8, otros que fueron 3.
Lo que sí es cierto es que ellos no es que vieron esa estrella y al día siguiente ya estaban ahí. No, eso les tuvo que haber llevado un tiempo. Ahora, mire qué interesante, porque estos personajes que son los magos, los sabios, van a adorarle y de alguna manera, a mí me gusta cómo lo dice un escritor, porque dice que las ofrendas que ellos llevaron contenían esa revelación que eran para el Hijo de Dios, ¿sí? Que era para Jesús. Ellos sabían quién era ese pequeño niño que estaba ahí. Y William Barclay, un comentarista, también lo dice de esa forma, aquí sí hay bastante consenso. ¿Usted recuerda cuáles eran las ofrendas? ¿Oro? ¿Qué más? Mirra, incienso. Incienso y mirra. Incienso. Ok. Mire qué curioso, porque cuando nosotros hablamos un poco y vemos en este sentido, es importante que nosotros podamos establecer que la Biblia en ningún momento dice que eran tres, o sí dice que eran tres magos. Dice la Biblia que eran tres. A ver, esos que saben de la Biblia. Yo pienso que asumen que eran tres porque eran oro, incienso y mirra. Es lo que yo pienso. Es correcto. Eso es una presunción, esa es una sospecha de porque eran tres tipos de ofrenda, eran tres personajes. Ahora, mire qué interesante, porque hay tradiciones que dicen que no eran tres helenos, sino que eran cuatro. ¿Sí? No eran tres, sino cuatro, son tradiciones. Y hasta se atreven a darles nombres. ¿Recuerda usted cuáles eran los nombres desde la tradición? ¿Cómo se llamaban? Melchor, Gaspar y Baltasar. Mire, que bien se lo sabe la tradición. El cuarto rey mago, según alguna tradición, dice que se llamaba Artaban. Artaban salió con estos sabios, pero en el camino se perdió. Y por eso solo llegaron los tres primeros. Pero la Biblia no habla de que son tres. La Biblia no da nombres. No habla de ningún Melchor, Gaspar y Baltasar. Es un corito navideño que se inventaron por ahí. La tradición católica, de hecho, hay algunos escritores que dicen eso de los nombres surgió unos 100 años después del tema de la escritura de los evangelios. Pero la Biblia no habla de nombres, ¿sí? No habla. Pero tiene sentido que al ser tres ofrendas, hay tres personajes ahí. Ahora, lo que sí la Biblia nos enseña desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista bíblico y también teológico, es el significado de estas tres ofrendas. Número uno, el oro simbolizaba la realeza de Jesús. El oro se le daba a un rey, ¿sí? Era un bien preciado. A los reyes se les acostumbraba a dar este tipo de presentes como símbolo de su autoridad y de poder. ¿Ya? Los sabios reconocieron delante de quién estaban y ofrecen el oro. Número dos, el incienso. Esta era una fragancia que se usaba para la adoración, ¿ya? Algunos dicen era para los sacerdotes. Recuerde usted que Jesús es el gran sumo sacerdote, ¿sí? Era para la adoración, para la oración. Los sabios ofrecen incienso a Jesús como reconociéndolo como Dios, ¿sí? Reconociéndole en adoración. Y la mirra era un aceite perfumado, ¿sí? Era un aceite que tenía una buena fragancia. Ese aceite se utilizaba en la antigüedad para embalsamar cuerpos. Era para alguien que iba a morir. Los sabios ofrecen mirra a Jesús porque reconocen de alguna manera también anticipándose a la muerte de Jesús. Entonces, hay un teólogo que me gusta cómo lo dice. Los magos sabían por revelación o por iluminación en su entendimiento delante de quien estaban, porque desde el inicio ofrecieron oro para un rey, ofrecieron incienso para un sacerdote y ofrecieron mirra para alguien que iba a morir en la cruz. Mire qué fuerte y qué potente, voy a decir eso.
Y en ese punto, pues es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. En ese momento histórico, la Biblia tampoco habla muchas más cosas sobre la infancia de Jesús. De hecho, el tema de que los magos van y le ofrecen estos regalos a Jesús es uno de los pocos textos que habla de lo que es la infancia, la niñez de Jesús. Hay otros textos, hay otros episodios que son pocos, y yo se los voy a mencionar rapidito. Cuando se habla de la niñez de Jesús o algo, se habla en el tema de la anunciación, ¿verdad? Cómo se aparece el ángel Gabriel, le anuncia a María, ¿ya? Lo que va a pasar. También en el tema de la visitación, cuando María va y visita a su familia, especialmente a Elizabeth, cuando ella está embarazada de Juan el Bautista, se habla del nacimiento en que Jesús nació en Belén, el tema de la adoración que estamos viendo como en el caso de los magos, cuando Jesús también huye a Egipto, incluso también por orden de un ángel y se van a Egipto huyendo de Herodes, después vuelven a Nazaret otra vez, y esos son desde los evangelios los únicos relatos que nosotros encontramos de la natividad, perdón, de la infancia de Jesús. No hay más datos. Obviamente hay otros casos, en el caso cuando Jesús está en el templo, ¿verdad? Aprendiendo o algo, pero no hay mucha información sobre lo que es la infancia de Jesús, y eso es importante pues que nosotros lo tomemos en cuenta. Pasamos del tema del nacimiento, los personajes, y nos vamos a la vida de Jesús en Nazaret. Es importante que nosotros reconozcamos esto. Lucas, es el evangelio, resume así los primeros 12 años de la vida de Jesús de Nazaret. Y en Lucas 2:40 encontramos el texto: el niño iba creciendo en gracia y sabiduría, en gracia para con Dios y los hombres, dice el texto. ¿Sí? Nosotros empezamos a ver esos temas de cómo Lucas lo va sosteniendo, de que él va creciendo, él se va desarrollando de manera natural. No hay nada extraordinario en esos relatos. Lo único que el evangelista está diciendo es que Jesús está creciendo, Jesús está yendo a su preparación académica, Jesús está haciendo esto, haciendo lo otro. No hay nada extraordinario ahí. Hay otros relatos, como les menciono, que hablan de que Jesús, cuando nace, el diablo sabía que era hijo de Dios y envía unas serpientes para que lo piquen y para que se lo coman. Eso es un evangelio apócrifo. Y Jesús, desde que era bebé, dice el evangelio, que tenía poder, luchó contra las serpientes, las venció y se libró de la muerte. La Biblia no dice nada de eso. No nos da tantos datos, sino que lo que nos menciona es que fue algo normal. Un niño normal. Hay otro evangelio que dice que Jesús en una ocasión se enojó con un niño y se enojó tanto que lo mató. ¿Ya? Pero él después reflexionó y lo resucitó. ¿Sí? Y hay un montón de cosas así medio raras que no están en la Biblia, son relatos extrabíblicos. Por eso digo que la fuente es muy, muy amplia, pero obviamente nuestro filtro siempre es la palabra. Era un niño común y corriente, lo vamos a decir. Me imagino yo, ¿verdad? Estoy especulando, pero con una base desde la lógica, capaz que en algún momento Jesús se portó mal y María y José lo tuvieron que corregir y castigar, qué sé yo, no sé, era un niño normal, ¿ya? Y hay un gran debate porque algunas preguntas que surgen: ¿en qué momento Jesús adquirió esa conciencia de que era hijo de Dios? ¿Sí? ¿Será cuando era niño él sabía que era hijo de Dios? ¿Será que cuando llegó a la adolescencia él sabía que era hijo de Dios? O tal vez ya en su edad adulta, ¿ya? Preguntas que se van elaborando de una u otra forma, ¿verdad? Vamos al comienzo de su ministerio. Eso es importante que nosotros lo tomemos en cuenta porque hay dos elementos bien importantes en el inicio del ministerio de Jesús. Y mire que voy a decir esto de una manera bastante reflexiva. Jesús comienza su ministerio, dicen algunos, a los 30 años. Y me gusta cómo lo dice un autor. Dice: Jesús estuvo preparando 30 años para tener un ministerio de 3 años. Hay algunos que se preparan 3 años y quieren tener un ministerio de 30. Mire qué interesante. 30 años se preparó Jesús para tener un ministerio de 3 años. Y hay otros que se preparan 3 y quieren tener un ministerio de 30. Interesante solo esa referencia
Se le digo que se me viene a la mente. Ahora, con el comienzo del ministerio, hay dos momentos bien importantes, ¿sí? Uno, el bautismo, ¿sí? ¿Por qué Jesús se bautiza? ¿Por qué Jesús es sumergido en las aguas del río Jordán? Porque esto es un símbolo y es un ritual también, vamos a decirlo, para una misión, ¿ya? En este caso, sucede algo extraordinario. Cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista, usted conoce esos relatos donde Jesús recibe afirmación, y en el Nuevo Testamento es una de las pruebas más concretas de lo que es la Trinidad, porque cuando Jesús se está bautizando, está ahí Jesús, viene una voz del cielo que dice: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, y se aparece el Espíritu Santo en forma de una paloma, ¿sí? El bautismo tenía que ver con un momento importante, clave, cumbre para una misión. Algunos dicen es que el bautismo era para perdón y arrepentimiento de pecados. No necesariamente. El bautismo de Jesús simboliza también desde la naturaleza la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, ¿sí? Entonces, ese punto es muy, pero muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta como inicio de su ministerio, ¿ya? Él da un paso a aceptar este protocolo, este ritual, vamos a decirlo, porque se le iba a encomendar una misión. Y eso es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Ahora, ese es el inicio del ministerio. Hay otro momento que es importante que nosotros tomemos en cuenta, y es su estadía en el desierto o su paso por el desierto. ¿Se acuerda usted que Jesús va al desierto? ¿Se acuerda usted que en Mateo 4 aparece la tentación de Jesús? Que 40 días y 40 noches él ayunó, y dice el texto, y después tuvo hambre, ¿ya? Se acostumbraba mucho que después de pasar por ese ritual del bautismo, las personas o quien estaba dedicado a esa misión se alejaba para meditar y escuchar de Dios. Ahora, usted conoce el texto en Mateo 4, ¿quién aparece en escena en el desierto? En el bautismo, mire lo que le voy a decir. En el bautismo aparece Dios afirmando a Jesús. En el desierto aparece el diablo cuestionando a Jesús. ¿Sí o no? En el bautismo Dios abre los cielos y aparece con una voz estrepitosa. Bueno, eso me lo imagino yo, con una voz fuerte diciendo: este es mi hijo amado. Lo afirma ahí. En el desierto el diablo se le aparece y le cuestiona. ¿Y cuál es la frase? Si tú eres hijo de Dios. Si tú eres hijo de Dios. Si tú eres hijo de Dios. Y mire qué interesante desde el concepto bíblico, cómo Jesús lucha y libra esa batalla cara a cara, vamos a decirlo así, ¿verdad? Con el mismo diablo. Y yo le digo esto como pastor: si el diablo tuvo la osadía de tentar a Jesús, el Hijo de Dios, ¿usted cree que no va a tener el valor para tentarnos a nosotros? Oh, con muchas cosas. Y empieza todo ese relato. Y fíjese que es curioso, porque yo no sé si usted se ha preguntado dónde es que está escrito lo que Jesús le dice al diablo. Porque si usted se fija en la narrativa, se acerca el diablo para tentarlo, pero Jesús le dice: escrito está. La pregunta es, ¿dónde estaba escrito lo que Jesús cita? ¿De dónde sacó Jesús ese escrito está? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿No? Pienso que la revelación de Dios, pastor, en la mente de Jesús, como profetizando. Ok, profetizando, dice la hermana Patricia. Ok, les doy el dato, apúntenlo si ustedes quieren. Jesús en el desierto lo que cita es el libro de Deuteronomio. Dicen algunos escritores que ese era uno de los libros favoritos de Jesús.
Y le voy a dar el dato para que usted vea que es que yo estoy documentando lo que le estoy diciendo. Cuando Jesús le dice al diablo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios, usted pueden buscar en Deuteronomio 8:3. Esta frase es la que Jesús cita, escrito está, citando ya fuentes del Antiguo Testamento. ¿Ya? Cuando Jesús le dice al diablo, no tentarás al Señor tu Dios, está citando el Deuteronomio 6:16. Si quieren, revísenlo por si yo cometo algún error, ¿verdad? Que también me puedo equivocar en mi investigación. Cuando Jesús le dice al diablo, al Señor tu Dios adorarás, él cita Deuteronomio 6:13. ¿Sí? Si alguna de las citas en mi investigación está equivocada, por favor, con toda libertad me corrigen, ¿sí? Me dice, pastor, no es ese, porque yo también me puedo equivocar, ¿ya? Pero esas son las citas, ¿sí, Daniel? ¿Cuál es la segunda cita, papá? Ya, repito otra vez, y corrobórenlas, por favor, corrobórenlas, porque si por alguna razón yo me equivoqué al buscar las citas y toda esta información. La primera, Daniel, que cuando Jesús le habla a Satanás y le dice, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino en la palabra, de toda palabra que sale de la boca de Dios, está en Deuteronomio 8:3, ¿sí? La otra, cuando Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios, está en Deuteronomio 6:16. La otra, cuando Jesús le dice al diablo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás, está en Deuteronomio 6:13. Si por alguna razón hay un error, me corrigen, ¿sí? ¿Estamos bien? Ok. Entonces, se dan cuenta que Jesús en el desierto es cuestionado desde su identidad como hijo de Dios, pero él argumenta con la palabra. Esos dos momentos son muy importantes. Son muy importantes para definir el inicio del ministerio de Jesús, el bautismo y su estadía en el desierto. Vamos ahora a los milagros. Déjenme decirle esto. Muchas personas a mí me han preguntado. De hecho, ayer me decía alguien que fuimos a almorzar que en su momento ellos, cuando no eran cristianos, fueron a un lugar donde leen las manos, donde hacen brujería y hechizos, y esa persona estaba enferma y dice esta persona, me contaba que le hicieron un trabajo y ella se sanó. Y ella me decía, pastor, ¿será que el diablo puede hacer milagros? Déjeme darle una explicación teológica y bíblica. El diablo no tiene capacidad de hacer milagros, ¿sí? Ahora, ¿a qué me refiero yo con esto? Que los milagros tienen una característica soteriológica. El diablo puede hacer señales, puede hacer algunas cosas, pero nunca son catalogadas como milagro, porque el milagro en la Biblia tiene el elemento de salvación. Yo no sé si usted ha encontrado versos en la Biblia cuando le dice a las personas que se encuentran, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. El milagro en la Biblia siempre tiene esa característica salvífica. Entonces, el diablo no puede hacer milagros desde el punto de vista bíblico y teológico, porque la Biblia también establece que el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. Ahora usted me preguntará, ¿será que ellos pueden sanar? Sí, claro, pero eso no es un milagro, no desde el punto de vista bíblico y teológico, ¿ya? Los médicos sanan con la medicina, ¿eso es un milagro? No, es ciencia, ¿ya? En el caso de los milagros, tiene que ver también, déjeme decirte que eso, desde los evangelios, con un tema que Dios rompe todas las leyes naturales, Dios rompe todos los paradigmas, todas las leyes de la naturaleza, como una forma o expresión de su poder, ¿sí? Eso es un milagro. Ya, usted puede ver ahí, por ejemplo, creo que el que decía Daniel, cuando Jesús resucita a Lázaro. Y mire qué curioso, Daniel, usted que mencionó esta historia, ¿se acuerda cuál fue el reclamo de las hermanas? Le reclamaban de que si Jesús hubiese llegado a tiempo, él no hubiera. Y ojo, si no me equivoco, el texto dice que él ya tenía ¿cuántos días de muerto?
Tenía 4 días de muerte. 3, ¿no? 3, ¿no? 3 o 4 por ahí. Ya, digamos que eran 3 días. Y dice el texto que, bueno, según la narrativa, que le dice que el cuerpo ya hedía, ya olía feo. Y mire lo que le voy a explicar. ¿Por qué Jesús llega después de los 3 días? Porque había una leyenda que decía que las personas que morían, algunas al tercer día, el espíritu volvía a entrar en ellos. ¿Sí? Entonces Jesús llega después de esos 3 días, como diciendo, él estaba muerto, pero bien requete muerto. ¿Sí? Y ahí lo resucita, y eso es un acto sobrenatural del poder de Dios. Entonces, eso es en cuanto a los milagros. Y en los milagros, amados hermanos, ustedes podrán ver en el texto, hay gente a la cual Jesús le devolvió la vista, le devolvió el oído, hay gente que era sordomuda, había gente leprosa, a otros los resucitó, a otros les sacó demonios, a otros les le multiplicó los panes, los peces, convirtió el agua en vino. Hubieron una cantidad de milagros, ¿sí? Y recuerda usted que el cuestionamiento era que él, incluso cuando echaba fuera demonios, que lo hacía por Belcebú y un montón de cosas, la gente se escandalizaba, ¿ya? En el Evangelio de Juan, creo que alguien tiene ahí su audio para que cierre. Se mencionaba todas estas cosas de los que son los milagros, ¿ya? Y pues ahí nosotros podemos ver en la Biblia toda la cantidad de milagros que hay, ¿ya? Incluso para mala suerte de Dante Gebel, ¿verdad? Que tanto habla de las suegras. Jesús hasta le sanó a la suegra, pues. ¿Qué le vamos a hacer? Hasta Estoy listo. Ready. Sí, habían paralíticos, había gente que tenía la mano seca y todo lo demás que nosotros podemos ver de una manera extensa en el caso de los milagros, ¿no? Vamos a ver algo más por aquí. Déjenme ver aquí. Ok, vamos a ver ahora lo que son las personas que Jesús escogía para que estuvieran con él. Usted va a encontrar algunos textos donde Jesús se sienta con los pecadores, ¿verdad? De hecho, a él lo acusaban de comilón, de bebedor, que porque se sentaba con la gente de dudosa procedencia, gente que era, pues, digamos que del vulgo. Todas esas cosas a Jesús le cuestionaban mucho. Y eso es importante porque cuando hacemos un estudio, nos damos cuenta que Jesús vino a estar cerca de los pecadores. De hecho, él decía, los sanos no tienen necesidad de médico, los que necesitan médicos son los que están enfermos, ¿ya? Y usted ve cómo Jesús se acerca a esta gente, se acerca a los pobres incluso, en algún momento se le acusa de eso, y es curioso porque recuerda que yo le mencioné en su momento que yo le iba a explicar cuáles eran los 3 tipos de pobre o pobreza en Lucas. Si quería apunte esto, había 3 tipos de pobreza en Lucas. Uno, que era la pobreza económica, otra era la pobreza social y otra era la pobreza espiritual. En Lucas se ven esos 3 tipos de pobreza. Lo otro también es que en Lucas hay un libro, no recuerdo el autor, que habla de la mesa compartida. En Lucas, la mesa significa un tema de oportunidad, un tema de amistad, un tema de igualdad y donde se fortalecían las relaciones. No recuerdo ahorita cómo se llama el escritor, pero se llama así, la mesa compartida, haciendo un estudio del autor de Lucas en cuanto al tema de la mesa y compartir los alimentos. Entonces Jesús tuvo esa no quiero usar yo el argumento, el andamiaje de la teología de liberación, porque tampoco me voy a ir al extremo de que Jesús tuvo una inclinación preferencial por los pobres. No, Jesús obviamente vino por todo, por ricos, por pobres, por gente de recursos, que no tenía recursos, vino por el ser humano, ¿verdad? No exactamente su misión, 100% fue los pobres o los ricos, fue el ser humano. Y eso es importante que nosotros podamos
tomarlo en cuenta para entender cuál era la posición de Jesús, ¿ya? Ahora, los seguidores de Jesús. Aquí en los seguidores de Jesús hay varios grupos, lo vamos a decir, ¿ya? ¿Y cuáles eran algunos de los seguidores de Jesús? Había un grupo general, ¿sí? Este grupo general, dicen los comentaristas, que eran todas aquellas personas que salían a ver y a escuchar, salían a la novelería, vamos a decir, salían porque el mensaje era bueno, porque escucharon de la fama de Jesús. Ese grupo general de seguidores eran los que salían a escuchar, querían ver qué hacía Jesús, ¿ya? Ese era el primer grupo. Había otro grupo que lo seguía a Jesús por iniciativa propia, como en el caso de Andrés y Juan, que no eran discípulos de Jesús, sino discípulos de Juan el Bautista, y ellos, hay un diálogo ahí en los evangelios, donde siguen a Jesús, ¿ya? Porque como que Juan afirma que Jesús es el maestro. Entonces, lo hacen por iniciativa propia. Hay otro grupo de los que él llamó directamente, como el caso de Mateo y Leví. Él les dijo directamente, sígueme, ¿ya? Él los llamó. Hay otros que eran los invitados por otras personas, como el caso de Andrés, que le habla a Simón de un tal Jesús, ¿sí? Y por eso es que conoce al maestro. Están los que querían hacerlos, pero Jesús no los dejaba. Hay un caso en Marcos, si no me equivoco, 5:18, donde Jesús se encuentra con un endemoniado y le pregunta su nombre y el endemoniado le dice Legión, ¿sí? Es curioso porque la palabra legión es una palabra latina y significa, tiene una concepción militar, una escuadra de varios cientos de hombres, ¿sí? Y ahí Marcos, algunos comentaristas dicen, es una protesta que Marcos hace al introducir esa palabra de legión diciendo el imperio romano nos ha oprimido, ¿ya? Y eso es como un comentario que hacen algunos estudiosos. Pero lo importante es que este personaje, Jesús lo libera y este endemoniado, ex endemoniado, quiere seguir a Jesús. Pero Jesús le dice, no, mira, vete a tu casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. A él no lo dejó seguir. A él más bien, lo vamos a decir en buen castellano, lo corrió, pero obviamente con una misión. Y hay otro grupo del cual no se habla, pero había un grupo de mujeres también, entre ellas una tal Susana, que menciona la Biblia, que ponía a su servicio los bienes que tenía, y la famosa María Magdalena. Mire qué interesante todo este grupo de seguidores que nosotros encontramos en la vida de Jesús. Preguntas con Jesús, dudas, comentarios, para que pasemos en lo que nos resta de la clase a las parábolas. Preguntas, dudas, comentarios, experiencias. No alcancé a escuchar lo que quería decir legiones. Porque, es una palabra latina. Es una palabra latina que significa muchos hombres. Tiene que ver con una escuadra romana, como un grupo de soldados romanos, ¿sí? Si quieren, ustedes pueden buscar el dato cuántos soldados son. La palabra legión es una palabra latina, ¿sí? Y ese es el nombre que le da desde Marcos, el endemoniado, ¿sí? Y son muchos. De hecho, eso es lo que dice el texto, porque somos muchos, pero tiene una connotación también militar en el tema de varios soldados, ¿sí? No recuerdo exactamente cuántos. Ok, ¿alguna otra pregunta con respecto a Jesús? ¿Estamos bien? ¿Cómo estamos? ¿Opiniones? ¿Críticas? ¿Observaciones? ¿Qué les parece este personaje de Jesús ahora con esta nueva óptica que lo estamos viendo, ya un poco más detenida? ¿Qué piensan? A ver, alguien que me dé su opinión. A ver, ¿quién se quema, como dicen? ¿Qué piensan?
A ver qué piensan de Jesús. Nadie se anima. Yo, pastor, que es muy interesante saber, ¿no? Quién fue Jesús y aparte muy importante saber también, por ejemplo, los detalles, esos pequeños detalles, ¿no? Como los magos, que no viene escrito en la Biblia, pues, y que uno a veces por escuchar y por las tradiciones que dicen, a lo mejor uno pues no lo tiene claro y ahí anda compartiendo cosas que no vienen en la Biblia, pues, y por eso es bien interesante y bien importante conocer bien la palabra del Señor, escudriñarla para no andar hablando cosas que no vienen en la palabra, ¿verdad? Y fíjese, hermana Lina, que con eso incluso la tradición a unos dicen que yo no sé ni cuál de los tres, pero uno dice que uno era negro, uno era joven, otro era un anciano. Bueno, menos que la Biblia dice eso, ¿verdad? Si no dice nombres, menos características particulares. Ok, vamos rápido entonces al tema de las parábolas. Parábolas. ¿Qué será eso de las parábolas? Bueno, vamos a decirlo que a menudo se habla o se escucha en las diferentes iglesias o movimientos eclesiásticos, la definición de parábola, que es como una historia terrenal, vamos a decir. Es una historia terrenal. Por ejemplo, la que alguien mencionó ahí, la parábola del sembrador. ¿Sí? Un día salió un sembrador a sembrar. Curioso que desde las parábolas, también que es un género literario, se establece que el sembrador sale a sembrar, hace un énfasis que el sembrador tiene que sembrar, el sembrador siembra, ¿sí? Eso pareciera como que está redundando, pero tiene una característica bien particular, porque no todos los sembradores siembran, pero ese sembrador de la parábola salió a sembrar, ¿ya? Entonces, es una historia terrenal con un significado celestial. Si ustedes se fijan, en la parábola del sembrador, habla de la semilla y habla de la tierra, y el mismo Jesús da una explicación, porque en su momento no la entienden, qué significa la semilla y qué tipo de tierras hay y cómo eso ahoga la palabra de Dios y cómo también se da fruto. Y esa definición que nosotros hemos mantenido desde nuestros círculos eclesiásticos de que es una historia terrenal con un significado celestial, digamos que está bien, no hay ningún inconveniente con eso. De hecho, lo que creen algunos es que Jesús lo que quería era que los hombres del primer siglo entendieran esa lección por medio de estas parábolas, comparando cosas, ¿verdad? Comparando algo terrenal con algo espiritual. Ese es, de fondo, vamos a decir, el objetivo de las parábolas. Esas lecciones que se compartían eran importantes para ellos, ya que se centraban en los problemas candentes del momento. Por ejemplo, en esa época, recuerda usted que uno de los estratos sociales estaba formado por los agricultores. Entonces, esa figura que Jesús utiliza dentro de las parábolas del sembrador se entendía muy bien. Es como que hoy nosotros contextualizáramos ciertas cosas a lo que conocemos hoy, ¿ya? Mire qué interesante. El texto bíblico dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Yo he escuchado argumentaciones contextuales bien interesantes y dicen lo siguiente, algunas personas que yo he escuchado. Pero es que ahora, si citáramos ese texto en este contexto, diríamos, de la abundancia de las redes sociales hablará la boca. ¿Sí? Mire qué interesante. Porque ahora en las redes sociales usted pone todo lo suyo y lo ajeno. Hay gente que habla desde lo que hay en su corazón. Eso solo como por un ejemplo bastante curioso de contextualizar las cosas, ¿verdad? Entonces, Jesús utilizaba las parábolas de acuerdo a su entorno, de acuerdo a su contexto, cosas que la gente que lo escuchaba entendía. ¿Recuerda usted qué fue lo que Jesús le dijo a Pedro que iba a ser pescador de qué? De hombres. Pescador de hombres. ¿Y por qué? Obviamente eso no entra tanto como en una parábola, sino como
un símil, esa es otra figura literaria, es una comparación, porque habla del lenguaje que Pedro entendía. Pedro sabía del tema de la pesca, pero Jesús le dice, mira, ahora no serás pescador de peces, sino pescador de hombres. Y ahí como que se va dando ese tejido para poder entender cuál era la intención de esas parábolas, ¿verdad? Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas parábolas creen ustedes que hay en la Biblia? Denme un número. Algunas ya las dijeron ustedes. ¿Cuántas parábolas aproximadamente creen ustedes que hay? 10 parábolas, pastor. ¿Perdón? 10 parábolas. 10. No, hay muchas más. Ya les doy el dato investigando. Hay aproximadamente 40 parábolas, ¿sí? En los evangelios. 40 parábolas, ¿ya? Entre ellas, algunas ustedes dijeron las que más se conocen. Traté de investigar cuáles son las que más se conocen. La del hijo pródigo. La gente sabe mucho sobre el hijo pródigo, que de hecho, ahí lo que resalta mucho es más bien un padre amoroso. Pero bueno, vamos a dejarlo como se llama la parábola. La parábola del hijo pródigo. La parábola del buen samaritano. La parábola del sembrador, como dijeron ustedes. La parábola del fariseo y el publicano. Y por ahí hay otro montón que ya ustedes, algunas las mencionaron. Pero en general, se supone, se cree que hay como 40 parábolas en lo que son los evangelios. Hay otra definición de este autor Hunter, de hecho él escribe un libro, es un erudito británico, y el libro que él escribe se llama Interpretando las parábolas. Él dice lo siguiente: una parábola es una comparación extraída de la naturaleza o de la vida cotidiana, diseñada para iluminar esa verdad bíblica, asumiendo que así que lo válido en una esfera es válido en otra, ¿sí? Interesante cómo lo plantea este escritor Hunter en este libro, cuando hablamos de lo que es una definición. ¿Cuál es el origen de las parábolas? ¿De dónde surgen las parábolas? ¿Será que Jesús se las inventó? Vamos a ver dos teorías en este punto del origen de las parábolas. La primera, según este escritor, Fielding, ¿ya? Dice lo siguiente. Él elaboró una tesis allá por el 1904. De hecho, él hace una obra literaria para comprender el tema de lo que son las parábolas, y él dice lo siguiente: lo que Jesús hace es solo utilizar un método educativo de la época para dar a conocer el reino de los cielos, ¿ya? Es decir, es como que usted diga, oh, yo voy a utilizar la pedagogía. Ya la pedagogía está establecida, ya tiene sus normas, ya tiene sus reglas, ya tiene su contexto, ya tiene vamos a decir, su etimología, ya tiene su glosario, ya hay sus exponentes. Ya quien no sabrá un poco de Paulo Freire en temas educativos, pedagógicos, quien no sabrá un poquito de Montessori y otras personas más sobre temas educativos, ya está montado. Entonces, Fielding ya en el 1904 dijo: Jesús lo que hizo fue utilizar una forma pedagógica de explicar las verdades del reino, ¿ya? Eso lo utilizó lo que había ahí. Eso es lo que dice este autor. Ahora, hay otro escritor que es Joaquín Jeremías, que de hecho ustedes tienen un libro de él, o dos, o tres por ahí, o tienen varios, de la literatura que yo les envié, y dice Joaquín Jeremías, no, y fueron como teorías que se debatió mucho por eso, porque Fielding decía, no, Jesús lo que hizo fue utilizar lo que ya había en ese tiempo, pero Joaquín Jeremías dijo lo siguiente: no, Jesús fue el que se inventó, el que creó las parábolas, ¿sí? Él creó las parábolas, son una creación original de Jesús, ¿ya? Y él dice lo siguiente, él lo afirma de esta manera. ¿Por qué lo sostiene él de esa manera? Porque dice, en la literatura rabínica nadie utilizaba las parábolas, excepto Hillel, que era uno de los maestros de la ley, pero solo fue en 2 ocasiones, dice Joaquín Jeremías. Entonces, él asevera, las parábolas de Jesús son una creación original, enteramente nueva, como una propuesta, y obviamente innovadora, llamativa,
que Jesús utiliza, que Él se inventa, que Él crea, ¿sí? Para poder dar a entender las verdades bíblicas. No sabemos a ciencia cierta cuál de los dos tiene razón. Lo importante es que las parábolas ahí están. Lo que sí es cierto es que las parábolas, como veíamos anteriormente, según Hunter, se toman cosas cotidianas, contextuales, y con eso se puede explicar o comprender un poco las verdades eternas, que era lo que Jesús estaba tratando de dar a entender. Incluso a sus discípulos se los explica ya de una manera un poco más específica y más clara, vamos a decir. ¿Cuál es el propósito de las palabras? ¿Por qué Jesús habló por medio de palabras? ¿Sí? De parábolas, perdón. ¿Por qué él utiliza las parábolas? Hay dos teorías también que son interesantes. La primera es la siguiente. Hay unas corrientes teóricas que dicen que Jesús daba las parábolas con el fin de encubrir y de ocultar las verdades acerca del reino a los incrédulos. ¿Sí? Él hablaba, déjenme ver si lo pongo desde otro punto de vista. Perdón, Jesús hablaba en clave, y la clave eran las parábolas para aquellos que eran incrédulos no entendieran el mensaje. ¿Sí? Bueno, a veces los discípulos ni ellos entendían, ¿verdad? Eso es lo que dice esa primera teoría. Pero hay una segunda teoría que dice que Jesús utilizaba precisamente las parábolas con el fin de aclarar conceptos tocantes al reino de Dios que se prestaban a confusión. ¿Sí? Es decir, con ejemplos prácticos, con ejemplos básicos, para que no hubiera confusión desde lo que él enseña, utilizaba las parábolas. Dicho de otra forma, llevándolo al andamiaje pedagógico, Jesús, tomando esta segunda teoría, les explicaba con manzanitas cómo era el reino de los cielos. Les decía 1 más 1 es 2, porque más 2 es 4, ¿ya? Entonces, estas son las dos teorías que hay desde los propósitos de las parábolas, porque Jesús hablaba así, ¿ya? Lo que sí es cierto es que trataba de dar ese mensaje que les mencionaba, que eso está bien claro en lo que es la palabra del Señor. ¿Cuál es la importancia de las parábolas? ¿Por qué son importantes? Vamos a hablar. No solo es para rellenar un espacio literario, no solo es para poner tal vez solo un punto de vista de que a Jesús le daba la gana de hablar de esa manera o por qué se registraron. Hay varios puntos que nosotros necesitamos tomar en cuenta. Las parábolas son importantes porque son la fuente que refleja la mayor proximidad posible a las palabras originales de Jesús. ¿Sí? Las parábolas nos permiten a nosotros conocer qué fue lo que Jesús dijo, cómo fue que lo dijo, en qué momento fue que lo dijo, bajo qué contexto fue que lo dijo. ¿Sí? Eso nos ayuda a nosotros poder estar un poquito más cerca o no tan lejos a lo que Jesús quiso decir, porque ese es el registro que nos dan los evangelios, las parábolas de Jesús. De hecho, hay otros documentos que registran los dichos de Jesús, ¿ya? Pero en el caso de los evangelios, por medio de las parábolas, nosotros podemos ver qué fue lo que Jesús dijo a su auditorio, a los que lo escuchaban, a sus discípulos, ¿ya? Número 2, las parábolas son la fuente más confiable para llegar al Jesús verdadero de la historia. Mire, si ustedes se pueden comprar la Biblia Pechita, que no sé si alguno de ustedes la tiene, esa Biblia es la traducción al arameo, ¿sí? Creo que si no me equivoco, es especialmente de los evangelios, ¿sí? Si ustedes pueden conseguirse esa Biblia, consígansela, la versión de la Pechita. Ya, esa está en los 4 evangelios porque son una traducción, obviamente, del arameo, la traducción al español. Y en este caso, las parábolas son esa fuente confiable que nos ayuda a nosotros para llegar al Jesús verdadero de la historia. Es decir, Jesús, decía un profesor, que no me olvido, él decía, Jesús era un hijo de la época. ¿Sí? Usted ve a Jesús hablando de cosas como de pesca, como hablando de impuestos, con el tema de la moneda, que manda a traer uno a los discípulos y le dice, mira, da esto por nosotros, hablando un poco del tema de impuestos y de dinero, habla del sembrador, habla de la semilla,
habla de los fariseos, del rico, del pobre. Hay hay un tejido contextual, hay un tejido social que es importante tomarlo en cuenta para comprender que Jesús era hijo de su época. Eso era lo que Jesús utilizaba por medio de las parábolas. Y número 3, por ser las parábolas una fuente de excelencia para conocer las doctrinas escatológicas. Mire qué interesante. Cuando en su momento Jesús le dijo a sus discípulos que él iba a morir, pero que también iba a resucitar, uno de los discípulos, los discípulos se asustaron, uno de ellos tal vez lo reprendió, ¿sí? Pero tiene muchos elementos escatológicos, porque las parábolas también hablan del reino de Dios, del reino de los cielos. Y eso es un elemento escatológico. Y para terminar, la ubicación de las parábolas. ¿Dónde se ubican las parábolas? Bueno, la pregunta es obvia. La vasta mayoría de las parábolas de Jesús se hallan en los evangelios sinópticos. Eso, obviamente, es particularmente cierto cuando se refiere a la parábola extendida o narrativa, ¿ya? Entonces, hay una cantidad de parábolas que ustedes pueden ir, pues, viendo. Les recomiendo la lectura de ese libro de Fricke, no recuerdo el nombre, solo sé que el apellido de Fricke se llama Las parábolas de Jesús, y tienen un contexto de análisis de las realidades de Latinoamérica, ¿sí? Yo se los recomiendo ese libro para que ustedes tengan una información mucho más amplia de lo que es el tema de las parábolas. ¿Qué piensan de este otro tema de las parábolas? ¿Qué les parece? Pastor, yo pienso que como en estos días él predicaba dependiendo la necesidad de la gente en el momento, como ahora los pastores predican de acuerdo a la necesidad de la iglesia. Sí, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué piensan? ¿Qué opinión les merece este otro tema de las parábolas? Pastor, Sí. yo creo que también Jesús aprovechaba como cada situación para hablar de la palabra, para hablar del reino de Dios, de todo. Ya ve cuando los niños dijo, sí. dejad venir a los niños a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Entonces yo creo que él aprovechaba cada situación en la que él se encontraba para hablar el evangelio. Ese es un muy buen ejemplo, Diana, sí. Es un muy buen ejemplo. Y el tema del reino de Dios, hay algunos teólogos que lo ven de esa forma, ¿verdad? Era un tema escatológico. Bueno, de hecho, Miguel Bonino, en uno de sus libros, Teología Encarnada se llama, dice, bueno, tiene un capítulo donde él habla y dice, bueno, Jesús anunció el reino de Dios y después apareció la iglesia, hay un debate ahí, si la iglesia representa el reino de Dios o el reino de Dios debería representar la iglesia, hay toda una discusión ahí. Pero el ejemplo que usted pone es muy acertado, porque él utilizó esa situación de momento, ¿verdad? Y se acuerdan ustedes el relajo con los discípulos, ¿verdad? Que no querían que los niños se acercaran a él y el Señor los reprendió. No, déjenlo. De ellos es el reino, ¿ya? Y siempre trataba de utilizar esas experiencias cotidianas, comunes y silvestres, como dicen, para poder dar a conocer las verdades celestiales. ¿Alguien más? ¿Qué piensa? Una opinión más. Yo, Norma. Sí, hermano Norma. A mí las parábolas yo creo que es lo que en sí toda la palabra de Dios es súper interesante y pues siempre añade algo a nuestra vida, pero las parábolas para mí ahorita han sido esa parte que me han llevado como a tomarlo de otra forma, porque uno puede leer como a mí la parábola del sembrador y de los talentos son parábolas que a mí me gusta dar en clase y ponerla a practicarla en mi vida, pero yo creo que eso es lo que a mí me llama más la atención, las parábolas, cómo tienen esa moraleja, tienen esa enseñanza en nuestra vida, nos guste o no, pero para mí las parábolas son
es lo mejor que encuentro en la palabra de Dios. Y no digo que lo demás no es importante, creo que todo es súper importante y algo enseña, pero para mí, a mí me llama mucho la atención. Fíjense, qué curioso lo que dice el hermano Andrés. Se nos había olvidado la parábola de los talentos dentro de las más conocidas, que es bastante buena también. ¿Ya? Bueno, obviamente no es que las demás no lo sean, ¿verdad? Pero qué interesante. Ok, amados hermanos, voy a dejar de grabar.